Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar el webinar que durará más o menos una hora, depende un poco de los diferentes apartados que se den en cada sesión. Entonces vamos a comenzar ya con los expedientes. Me voy a ir al apartado de expedientes que tenemos aquí. Entonces, si a lo largo de la sesión de hoy vais teniendo alguna pregunta, alguna duda sobre lo que vayamos viendo, pues en las preguntas podéis ir poniendo las dudas que tengáis. Entonces voy a ir por los diferentes apartados y entonces por el chat pues podréis ir leyendo alguna pregunta, pero como somos varios, si vais poniendo muchas preguntas, pues a lo mejor no da tiempo a que conteste a todas. Entonces haremos como siempre y mandaremos luego a lo largo de la semana un email a todos los asistentes con un adjunto con las preguntas y respuestas contestando a todas las preguntas, ¿vale? Para que las podáis tener por escrito y os las podáis guardar si hoy no da tiempo a contestar todas. Entonces me voy a ir a expedientes. Y entonces, como podéis ver, aquí tenemos una serie de filtros. Para los que no sepáis cómo sacar los filtros, si esto sale vacío, estamos aquí en principal. Entonces, para sacar los filtros tendréis que darle aquí donde pone filtros y aquí los podemos ir sacando. Los filtros están divididos por estas diferentes secciones. Entonces, simplemente con desplegarlas podéis ir eligiendo los filtros que queréis sacar. Con ponerle el tic ya se os sacarían aquí y si aquí tenéis alguno que no os interesa, pues le podéis quitar el tic y desaparecería de la pantalla que tenemos fuera. Entonces tenemos aquí marcados algunos que nos interesan y podéis ir viendo también todas las demás secciones, para luego a través de estos filtros pues, poder hacer una búsqueda y sacarnos un listado de los expedientes que nos interesen. Entonces me voy a sacar un listado para que podamos trabajar con él. Entonces tengo aquí marcada, por ejemplo, aquí tenemos todas las modalidades. Si no sabéis lo que significa alguna modalidad, podéis ir aquí arriba donde está la lupa y si le damos podremos ver lo que es cada modalidad. ¿Vale? Aquí tenemos la marca de la Unión Europea, la marca internacional, tenemos la patente, marca nacional, los diseños. Entonces aquí podéis ir viendo lo que es cada una. Entonces voy a marcar la M, la marca nacional, y le voy a dar a buscar. Que sepáis que luego aquí tenéis muchas más opciones si queréis buscar pues, los expedientes en un determinado país o los expedientes de un determinado cliente. Pues podéis marcar los diferentes filtros. Estas bolitas que tenemos aquí es para hacer todavía una búsqueda más exhaustiva y depurar todavía más esos filtros. Aquí, por ejemplo, en país, si le damos, podemos ver que podemos marcar igual a los valores insertados. Si yo pongo España, pues me buscará España. O puedo poner distinto a los valores insertados. Entonces me buscará todos los países excepto España. O búsqueda global. Entonces tenemos diferentes formas de poder hacerlo más exhaustivo. Aquí, por ejemplo, en algunos tendremos más opciones y en otros pues solamente 2 o 3. Entonces aquí podemos marcar entre los valores insertados, porque si queréis poner a lo mejor un cliente y sabéis cómo empieza o no sabéis muy bien cómo se llama, podéis poner un cliente pues las primeras letras y ahí entonces podéis poner entre los valores insertados o, o todas estas otras opciones. Aquí en denominación pasa lo mismo, podéis poner empieza con los valores insertados. Si sabéis cómo empieza pero no tenéis muy claro cómo acaba, pues podéis ponerlo de esta manera. O también finaliza con los valores insertados, ¿vale? Diferentes formas. Entonces le voy a dar a buscar y me va a salir este listado que entonces aquí me pone el número de resultados encontrados.
Entonces, como vamos a trabajar con él, voy a eliminar algunos para que tenga menos expedientes. Me saldría aquí el listado completo. Entonces, voy a eliminar alguno para que luego cuando hagamos ejemplos y cartas, informes, no tarde mucho en sacarme la información. Voy a quedar con estos. Aquí vemos ahora que tenemos 56. Vale. Entonces, con este listado podemos hacer diferentes acciones. Por un lado, bueno, también para que sepáis, si en este listado de repente decís, pues este expediente que lo tengo aquí metido, no quiero trabajar con él, porque a través de este listado pues podemos mandar cartas de forma masiva y podemos sacarnos informes. Entonces, si por ejemplo este no me interesa, le podemos dar aquí a quitar y lo estaríamos quitando del listado, no de APIGES ni se eliminaría, sino simplemente del listado con el que trabajamos. Entonces le voy a dar a quitar y se me quitaría. De la misma manera, también podemos dar aquí a añadir y si veo que me falta alguno aquí en buscar, puedo buscarlo y digo, pues este que no lo tengo incluido lo quiero incluir. Entonces con doble clic se me introduce. Se me abre el expediente, lo cierro y ya tendría aquí Pepsi introducido en mi listado. Entonces ahora con el listado podemos sacarnos un informe. Aquí arriba en informes tenemos unos listados. Tenemos diferentes, en PDF, pues tenemos de diferentes formas, nos podemos sacar un PDF. Entonces lo que os recomendamos es que un día que tengáis tiempo que vayáis observando todos los diferentes formatos para ver pues cuál os saca la información de la manera que más os guste a vosotros o cómo soléis trabajar. Entonces os puede sacarlo pues por ficha, detallado, os lo puede sacar uno básico, con gráfico, entonces tenéis diferentes formas de sacaros el informe, entonces os sacará de estos expedientes si, por ejemplo, queréis saber pues todos mis expedientes en España o con modalidad H, que es marca internacional, y os sacáis un listado. Entonces podéis sacar un informe y así podéis tener toda la información. Este PDF pues lo podéis imprimir, se lo podéis mandar a algún cliente o lo podéis guardar. Y entonces así podéis ver en el PDF toda la información de este expediente, toda la información que esté en su ficha. Toda la información pues, de sus actos, de sus clases, los productos y servicios, todas las tareas pendientes, podéis ver toda la información. Y luego, por ejemplo, este detallado. Veis que tenemos aquí dos cuadraditos en este primero que pone generar. Si le damos a generar, nos lo puede sacar y lo podemos guardar. En vez de en PDF, pues tenemos diferentes opciones. Lo podéis guardar en Word, lo podéis guardar en Excel, lo podéis guardar en otro formato. Y luego también le podéis dar a editar para personalizar. Así se nos abre en modo editable para poder personalizarlo. Entonces, si a lo mejor algún apartado que viene insertado no nos interesa, lo podemos eliminar. O podemos incorporar algún campo que falte, lo podemos incorporar y así lo personalizamos y nos lo sacamos un PDF más detallado a vuestras necesidades. Entonces, le voy a dar aquí para que lo podamos ver, a editar. Para que se nos pueda abrir y así vemos, lo voy a ampliar un poco. Y entonces aquí podemos ver que nos salen ya los campos editables. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, los productos y servicios. Pues no me interesa tanto detalle. Y los productos y servicios, la explicación de cuáles son, lo quiero quitar. Pues con seleccionarlo, lo doy a suprimir y lo habría quitado. Si queremos introducir otro campo, otra variable para que nos coja más datos de la ficha del expediente, aquí al lado, donde tengo el file list, podría sacar más variables. Entonces las tengo aquí desplegadas. Me las puedo desplegar y entonces estas variables simplemente con seleccionarla
la podemos arrastrar y la voy a introducir. La podemos introducir donde queramos. Si queréis ponerla por aquí, podéis ponerla donde queráis. Entonces, simplemente con arrastrarla e introducirla, se nos quedaría guardada. Entonces, luego, si ya una vez que la habéis modificado, le podéis dar aquí arriba a guardar para que se os queden estos cambios guardados y ya os lo descargáis para que se rellene con la ficha de los datos, pues, de todos los expedientes que habéis elegido en el listado. Luego, por otro lado, también con este listado lo que podemos hacer aquí es, si le doy a actualizar, lo que podemos sacarnos es, nos sale esta hojita y aquí podemos actualizar de forma masiva un campo en todos estos expedientes a la vez. Entonces, en vez de ir uno a uno, pues así podríamos ahorrar tiempo. Entonces, si yo me saco un listado de, por ejemplo, de todos mis expedientes en España, porque les quiero poner una observación de a lo mejor, pues, ha cambiado una legislación o ha cambiado una tasa, o que en una fecha concreta les quiero comunicar alguna información. Entonces, aquí en observaciones tenéis todos estos campos, perdón. Aquí podéis modificar en cualquiera de estas opciones, podéis modificar un campo. Entonces, si yo, por ejemplo, los tengo en estado alta y me saca un listado con todos mis expedientes que han dejado de ser míos, y de estado alta los quiero poner a estado baja, pues pondría aquí estado baja, y con darle aquí a actualizar, pues podemos actualizar de forma masiva este mismo campo en todos estos expedientes, en esta lista que tengo aquí atrás. Así con cualquier campo. Luego también podemos, con este listado, si yo les quiero comunicar por email algún dato en concreto, o les quiero mandar una carta de forma masiva, también estas cartas llegarían de forma personalizadas. Lo podemos hacer aquí arriba dando a exportar, donde la flecha azul, le puedo dar a exportar. Si queréis que vaya más despacio o tenéis alguna duda, me ponéis por las preguntas. Entonces le daría a exportar y me vengo aquí abajo. Entonces tenemos unos ejemplos de cartas que damos ya con APIGES. Entonces, como ya sabéis, aparte de estas cartas podéis crear vuestras propias cartas o copiar estas, y ya la copia que tengáis la modificáis y tener tantas cartas como queráis. Entonces voy a elegir una carta. Si les quisiera mandar la carta de parecidos, entonces la selecciono, con doble clic le voy a dar a que sí para que me seleccione los datos que tengo en este listado. Entonces, si algún expediente, aquí me van a salir unas restricciones, si algunos expedientes no tienen el email introducido o no tienen el idioma español introducido, pues me va a salir que a ellos no les va a llegar, porque claro, no tienen el correo a lo mejor introducido. Entonces así me saldría ya mi listado. Entonces ya tengo la carta seleccionada. Aquí veo que si estos expedientes no tienen un email, pues en vez de llegarles por este sobre, que es por correo electrónico, me sale un Word, porque APIGES entiende que lo que me va a salir es, se me va a crear un Word para imprimirlo y mandarlo pues por correo ordinario. Pero normalmente todos los expedientes tendrían así su correo electrónico. Entonces aquí tengo ya mis expedientes, y entonces le tendría que dar aquí abajo a generar. Al darle a generar, lo que va a suceder es que esta carta que he elegido, que tiene una serie de variables para que sea personalizada, al darle a generar se me van a rellenar esas variables con la información que tiene cada expediente en su ficha, ¿no? Pues su país, su código postal, su dirección, su empresa, y así les lleguen personalizadas y se va a hacer automáticamente. Entonces, antes de enviar, le doy aquí a generar. Se me van generando, entonces me saldrán esos tics azul que van saliendo en esta fila de generar. Y una vez que los hayamos generado, luego antes de enviar, para asegurarnos que la información es correcta, que los datos son correctos,
podemos pinchar en un... Ya se me ha generado. Entonces podemos pinchar, por ejemplo, en uno, en este mismo, lo selecciono y con doble clic lo podemos abrir para ver que esté bien. Y una vez que veamos que está toda la información correcta, ya lo cierro y se podría enviar. Entonces voy a abrir este con doble clic. Y entonces aquí podemos ver si pinchamos en el correo, si queréis modificar algo, se nos abre un Word. Entonces, se me ha abierto este Word en el que yo podría cambiar información. Entonces, puedo cambiar información y una vez que la haya cambiado, le doy aquí a guardar y se me guardaría. Y lo puedo cerrar. Entonces, estos cambios que he modificado los tendría ya aquí. Entonces, lo voy a ampliar un poco. Entonces, este sería la carta que le vamos a mandar. Que hayamos elegido la de parecidos. Entonces vemos aquí que se ha puesto la empresa, se ha puesto la fecha de hoy, aquí también se van rellenando datos y entonces una vez que veamos que está bien y si no, al pincharla aquí en el correo se nos abre el Word que hemos visto. Entonces lo podéis modificar, le dais a guardar y ya estarían aquí los cambios. Y aquí vendrían unos adjuntos con los parecidos que habríamos cogido del boletín. Entonces una vez que veo que está bien lo cierro y habría que venir aquí abajo y darle a enviar, donde está este sobre y la impresora. Entonces, una vez que le demos a enviar, se me pondrá también aquí en estos cuadraditos el tic azul de que se me ha enviado correctamente y ya le habríamos mandado de forma masiva esta carta a todo mi listado. Y les llegaría personalizada y a cada expediente pues su carta. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de un expediente que tenemos. Me voy a abrir, por ejemplo, este expediente para que podamos ir viendo los diferentes apartados y cómo se compone un expediente. Para los que os hayáis ido incorporando más tarde, había comentado al principio que voy a ir por todos los apartados del apartado de expedientes para ir viendo todos sus campos. Entonces tenéis un chat donde podéis ir poniendo preguntas y dudas que os vayan surgiendo a medida que lo voy explicando. Como somos muchos, podéis ir poniendo las preguntas. Si veis que no contesto porque no me da tiempo, porque hay muchas preguntas que voy recibiendo, no os preocupéis porque estas preguntas, si no las vemos hoy, vamos a mandar como siempre a lo largo de la semana. Os mandaremos a todos un correo con un documento adjunto y en este documento pues iremos poniendo todas las preguntas, todas las respuestas y contestándoos a todas las preguntas. También así lo tenéis en un documento y lo podéis guardar o imprimir para tenerlo a mano y entonces iremos viéndolas a lo largo de la sesión y si no, pues en el documento, como todas las preguntas se nos quedan grabadas, las iremos contestando en el documento y os lo enviaremos esta semana. Entonces voy a continuar, entonces este sería, se nos ha abierto ya un expediente. Entonces aquí en expediente tendría que ir poniendo la modalidad, pues si es marca nacional, la M, si es marca internacional, la H. Luego pongo un espacio y luego el número que me hayan asignado. Entonces aquí haría nuestro número. Luego en país tendría que poner, pues aquí en la lupa elegimos pues España, México, Italia, el país que tengamos. Luego aquí en la banderita tenemos un acceso directo al organismo oficial. Entonces aquí os podéis conectar al organismo oficial y podéis ir a la página oficial, ver el expediente o acceder a algunas solicitudes para que os las podéis descargar y se os guardarían. Luego en estado pondríamos siempre estado alta. Si un expediente, como comentaba antes, dejara de ser vuestro porque lo dejáis de llevar, lo podríais pasar a estado baja.
cambiaría también el color y así sabéis que los que están en baja son expedientes que ya no lleváis. Convendría hacer esto en vez de eliminar los expedientes, porque si elimináis los expedientes ya es información que habéis eliminado y nunca más podéis volver a acceder a ella. Y a lo mejor en un futuro este expediente pues os viene reclamando alguna información, o a lo mejor en 5 años el expediente lo volvéis a llevar y entonces es mejor tenerlo en baja porque lo pasáis a alta y ya está, y así no perdéis la información. En tipo tendréis que marcar vuestros expedientes como tipo propio, ya que serían vuestros expedientes los que vais a dar de alta. Luego podéis guardar como tipo impugnado algún expediente que queráis guardar de alguna marca a las que os vayáis a oponer. Entonces, si os oponéis a alguna marca, pues la podéis dar de alta al expediente para tenerlo controlado y le daríais como impugnado, porque está en oposición. Y luego en tipo vigilancia, podéis poner en vigilancia si queréis dar de alta también algún expediente de alguna marca que es de vuestros competidores, de vuestra competencia, pues podéis darla también aquí, la marca de alta, y entonces ponéis en tipo vigilancia, porque la vais a tener en vigilancia. Luego veremos en tipo impugnado cómo guardar la información. Entonces, estos campos de aquí es si tenéis alguna delegación o en vuestra empresa o en vuestro despacho tenéis diferentes departamentos, pues los podéis ir poniendo, pero tampoco es información necesaria. Luego, aquí en referencia, estos campos son campos libres donde podéis poner información que tengáis del expediente o información vuestra referente a este expediente, la podéis poner aquí como campos libres. Lo que siempre aconsejamos es que si en referencia 1 vais a poner pues un teléfono que os han dado o un código de contacto para alguna emergencia o algún dato en concreto, si la referencia 1 lo vais a utilizar para eso en este expediente, pues que en el resto de expedientes esa referencia 1 también lo utilicéis para eso, porque si no, a la larga si no es un poco lío y es mejor que lo tengáis así para cada campo e introducir la misma información. Luego aquí en denominación pues introduciríamos la denominación. Luego en cliente asociamos este expediente, qué cliente lo lleva. Entonces aquí en la lupa, como al introducir los expedientes tendremos ya previamente creados los clientes, pues elegimos un cliente y lo tendríamos aquí. También con los intermediarios y los agentes, si tenéis algún agente o algún intermediario que os ayuda con alguna marca y los tenéis también dados de alta previamente como clientes, pues luego aquí los podéis introducir para tenerlo relacionado con este expediente. Luego aquí, si queréis ver la ficha del cliente, aquí también podéis acceder a ella. Si dais a este boli y le pincháis, podemos ver la ficha de este cliente nuestro. Y luego aquí pues podríais introducir si tenéis el logo o alguna imagen, dándole aquí a examinar. Y aquí en observaciones podéis poner alguna observación que tengáis de este expediente. El vencimiento se introduciría solo al ir introduciendo los actos, que luego los veremos aquí en actos. Entonces me voy a ir al siguiente campo de específicos. Y entonces aquí en específicos esto depende de la modalidad. Si es marca nacional, marca internacional, aquí según la modalidad introduciríamos una información u otra que tenga que ver pues con Viena para introducir los logos o con Niza para introducir los productos y servicios de cada sector. Entonces, por ejemplo, en la marca nacional serviría para introducir, si tenéis algún expediente que se han fusionado, pues podríais meter la información. Aquí podéis poner la descripción si quisierais de este expediente, aquí alguna observación y aquí según la clasificación de Viena lo podéis elegir. Y aquí ponéis pues la naturaleza, tipo denominativo, a lo mejor los años que lleváis con ella, pero estos campos tampoco son necesarios.
Luego, por ejemplo, para diseños industriales o para dibujos, aquí podéis poner, podéis introducir las extensiones del expediente y los autores también. En la marca comunitaria también sería para introducir las extensiones del expediente. Y para la marca internacional es para asignar la marca base y definir los países del expediente. Entonces, indicando en cada uno si pertenece pues al arreglo de Madrid o al que sea. Y podéis ir introduciendo también el agente que lo lleva. También para las patentes, si fuera una patente, pues aquí se puede indicar las extensiones del expediente, es decir, las patentes nacionales que se han creado con base a este expediente. Me voy a pasar a los actos y aquí en actos podríamos ir introduciendo los actos. Entonces, aquí abajo habría que dar a nuevo. Entonces, una vez que le demos a nuevo, estos campos ya se nos ponen visibles para poder rellenar la información y en acto tendría que elegir los actos que os vayan dando. Entonces, voy a hacer un ejemplo con el de concesión. Entonces, pongo la fecha, por ejemplo, ponemos la de hoy. Aquí se pueden poner observaciones y le damos aquí a guardar. Entonces, se nos ha creado ya arriba el acto. Entonces, aquí se nos van a ir generando, al ir introduciendo los actos, se van a ir generando automáticamente unas tareas futuras que vamos a tener que ir cumpliendo. Entonces las tareas se van generando solas ya que están introducidas en API-GES y es para que no se nos pasen. Entonces también estas tareas sobre todo se nos va generando, como comentaba antes, el vencimiento. Entonces los vencimientos, al introducir los actos, pues se me va a crear. Entonces aquí en generales podemos ver que se introduce solo aquí el vencimiento. Entonces así podemos ir introduciendo los diferentes actos, nos irían aquí saliendo en orden y los vais introduciendo todos con observaciones, la fecha de acto, también si queréis la fecha de publicación y aquí os van saliendo en un listado según los vayáis metiendo. Luego en clases, aquí os vais introduciendo las clases que tengáis de este expediente. Vamos a dar uno de alta, aquí abajo en nuevo. Le daríamos siempre a este más verde para darle a nuevo. Entonces ya aquí podría elegir la clase. Entonces en clase voy a elegir, por ejemplo, la 35. Le damos doble clic y ya se nos introduce. Entonces aquí en tipo podéis seleccionar pues si lo hemos solicitado, si lo hemos concedido, si una clase que está denegada. Podéis dar de alta varias clases. Y cada una pues ya va a poner tipo solicitado. Entonces le damos aquí abajo a guardar y ya tendríamos la clase. Entonces si queremos que me salgan los productos y servicios, aquí en importar le doy a castellano y me saldría la información. Entonces también vemos que se nos actualiza y aquí esto se puede modificar. Si por ejemplo quiero que me salga hasta aquí, pues podéis quitar información o podéis escribir más texto si quisierais. Entonces lo podemos modificar y ya se nos guarda aquí la información que queramos. Y así con el resto de clases. Podéis ir metiendo todas las que tengáis. Aquí en oposición sería para introducir las oposiciones que se reciben con respecto a este expediente. Entonces, si por ejemplo este expediente se nos ha puesto una marca, pues lo podemos guardar aquí para saber la marca que se nos ha puesto. Pues aquí dentro del expediente podemos guardar aquí la oposición, el que se nos ha puesto a esta marca, a nuestro expediente Grifi. Entonces a lo mejor se nos ha puesto una marca que se llama MIFI y como es muy parecido, pues se nos opone y lo podemos dar aquí de alta, siempre dándole aquí a nuevo, al más verde, y podemos ir introduciendo ya los datos que queráis. Si queréis introducir el idioma, aquí el número de oposición, el nombre, aquí las clases también dándole al nuevo. Podéis poner el motivo, la observación.
Entonces, esto ya un poco a vuestro gusto. Aquí en domicilio podemos ver cómo este expediente lo hemos asociado ya con un cliente y lo lleva nuestro cliente, en este caso, por ejemplo, este. Entonces aquí podemos ver el domicilio. Esto tiene que ver con nuestro cliente, que como veis aquí en generales, nuestro cliente es Cemex. Entonces también, por ejemplo, aquí podemos ver el titular, también es la información, el titular que tengo dentro de este cliente. Entonces esta es la información que podemos ir viendo que está dentro de la ficha de nuestro cliente. Aquí en situaciones, las situaciones se van calculando automáticamente según los actos. Y entonces, para que podamos ver pues, si está concedido y ver la situación en la que está nuestro expediente. Luego aquí en prioridades, tenemos prioridades, también tenemos antigüedades y tenemos origen. Entonces, esto en esta pantalla es posible introducir para cada prioridad o para cada antigüedad el expediente de APIGES o el externo al que haga referencia. Entonces, por si este expediente viene de una antigüedad de otro expediente o es prioritario a otro expediente que habéis creado de este mismo expediente, pues aquí se podría poner la información, así como la fecha de prioridad y la situación. Entonces, para cada clase de la prioridad o antigüedad también es posible indicar los productos y servicios y también en varios idiomas. Entonces esta información se podría introducir aquí. Le daríais a nuevo y en caso de, es solamente si tenéis en este caso alguna antigüedad. Entonces que se podría rellenar, pero claro, no siempre se va a utilizar, más bien se utilizaría pocas veces. Y entonces aquí podéis introducir la información. Aquí tenéis un mapa donde podéis ver de forma más visual, más gráfica, cómo se encuentra nuestro expediente. En este caso, como es de País México, aquí de forma gráfica podemos ver que está en México y podemos ver que aquí en la leyenda verde pone que está concedido y aquí abajo también podemos ver de forma escrita también la concesión, el acto y el país, para que lo podáis ver de forma más visual. También aquí tenéis unas opciones donde lo podéis imprimir o también os lo podéis guardar. Luego, aquí en los pagos podéis ir añadiendo también, pues si vais a utilizar a través de APIGES la gestión financiera y también a través de ahí pues ponéis los pagos y va a ser un pago al año por una anualidad y va a ser al contado. O si queréis al año cuatro, en este caso pues tres o cuatro pagos, pues aquí podéis ir poniendo pues número de pago 1 y ponéis la fecha. Luego al siguiente cuatrimestre, si os hace otro pago, también podéis ir poniendo aquí número 2 y la fecha. Y dándole aquí a nuevo, pues podréis ir introduciendo los números de pago y la fecha y ya le daríais aquí a guardar en este disquete y se os irían introduciendo aquí. Luego, me voy a pasar aquí, bueno, que sepáis también que aquí tenéis un informe que podemos sacar una ficha en PDF de este expediente. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a generar, se me va a crear en PDF la información de mi expediente, en este caso de Griffith, me sale aquí el expediente y si os queréis sacar en PDF toda su información, porque a lo mejor vuestro cliente pues os pide esta información de su expediente, quiere la información, toda la que tengáis de su expediente Griffith. Entonces aquí os podéis sacar toda la información que está en la ficha de nuestro expediente.
Me voy a ir ahora a datos vinculados, que es esta otra pestaña que tenemos aquí. Y aquí por un lado tenemos en anotaciones, que aquí se van a ir guardando cada vez que mandéis cartas por email a vuestros expedientes o a vuestros clientes, cada vez que se manden se van a guardar de forma automática aquí la incidencia. Entonces desde aquí podréis ver todas las cartas que le habéis mandado, pues desde que habéis creado el expediente, todas las cartas o toda la relación que habéis tenido con él, pues aquí se guardarán de forma automática las cartas que le mandéis. Entonces aquí tendréis un listado y aquí podréis ir viendo el listado de todas las cartas. Entonces podéis ver si ha sido un correo ordinario, aquí en incidencias, si ha sido un correo electrónico, si ha sido una factura. Entonces pondrá la incidencia, pondrá la fecha, en operación tendrá pues operación enviado y en usuario el usuario que lo ha creado. Entonces para que tengáis de forma detallada también toda la información aquí guardada de forma junta, vamos, todos los correos que le habéis mandado, para por si algún día no os acordáis, pues podéis ver la fecha y el correo que le habéis mandado. Entonces, en este correo también podéis ver aquí abajo el texto que le habéis mandado, si ha sido la carta de parecidos o la carta de aviso de vigilancia o la carta de algún pago, de alguna factura. Entonces se guardarán aquí automáticamente. Y aquí en documentos está relacionado y en documentos se guardarán automáticamente los textos que le hayáis mandado por esas cartas o por el email. Vendrá la información que le habéis mandado o también los adjuntos que les hayáis mandado por correo, también aquí automáticamente se guardarán. Entonces es información que podéis volver a ella en un futuro para ver la información que le habéis mandado. Y entonces, aparte de estar estos datos, también si en algún momento desde vuestro Outlook le mandáis un email a este expediente y queréis tener toda la información guardada junta, pues desde vuestro Outlook podéis seleccionar el correo que le hayáis mandado. Si tiene que ver con esta marca, lo podéis seleccionar y con arrastrarlo, venís aquí, lo arrastráis y lo soltáis. Aquí se puede quedar guardado ese Outlook que habéis mandado para que también esté aquí archivado. Y también podéis guardar, si os venís aquí a directorio, en agregar archivos, si en vuestro ordenador también tenéis algún PDF, algún documento o alguna información que tenga que ver con este expediente y la queréis tener aquí guardada todo junto, también podéis aquí en agregar archivos y desde vuestro ordenador elegir el documento y se os guardaría también aquí. El siguiente apartado de tareas. Estas tareas se van a ir, son las tareas que se crean automáticamente cuando vayáis metiendo los actos. Entonces la de vencimiento o cualquier otra tarea también se van a ir guardando aquí automáticamente. Entonces, según vayáis metiendo más actos, os saldrán así más cuadrados de otras tareas futuras. Entonces aquí podréis ver de un vistazo todas las tareas pendientes relacionadas con este expediente en concreto. Y aquí las podéis ver todas. Luego aquí en modificaciones es simplemente para que sepáis cualquier modificación que se lleve a cabo en este expediente vendrá aquí. Entonces aquí podéis ver que se ha hecho una modificación, podréis ver la fecha, podréis ver quién ha hecho esa modificación. Entonces aquí pondrá, pues se ha modificado la dirección o se ha introducido la clase 6, o sea, la clase 9. O por ejemplo aquí hoy hemos introducido la clase 25. También hemos creado este vencimiento. Entonces aquí podéis ver lo que se ha generado. Luego, si también vais a hacer las facturas a través de la gestión financiera, pues aquí podéis acceder a las facturas emitidas que tenga este expediente y a las facturas recibidas. También se puede mandar un email, como hemos visto antes, de forma masiva y aquí en la ficha de cada expediente, si queremos mandar un email o una carta de forma concreta solamente a este expediente, pues se puede hacer también desde aquí. Nos meteríamos en el expediente que queramos y aquí se pueden hacer de dos formas. Aquí podéis darle a mailing y en mailing es para mandar una carta. Aquí elegís, por ejemplo, pues la carta de vencimientos y con seleccionarla
ya nos saldría de este expediente la carta seleccionada, entonces habría que generarla, como hemos visto antes, luego se puede ver que la carta esté bien y luego ya la enviáis. Entonces se puede elegir una carta que ya esté creada previamente en el apartado de cartas. O desde mailing podemos mandar un correo. Y entonces aquí simplemente podéis escribir lo que le queréis mandar, cualquier notificación que queráis, ponéis el asunto y ya lo podríamos enviar. Para mandar desde aquí cartas personales. Y entonces aquí en expediente, si nos vamos otra vez a generales, una vez que hemos visto todos los apartados del expediente, aquí podemos ver que hay un resumen. Entonces en este resumen podemos ver el titular, este es de mi cliente. Luego aquí la información que haya metido de denominativo y en específicos, los actos, el último acto, los números de pago, las situaciones, las clases y productos y servicios, como un resumen de toda la información que hemos ido metiendo. Aquí también en documentos, esto es como un acceso directo de la información que habíamos visto antes aquí en datos vinculados, que hemos visto que aquí en documentos se nos va a archivar toda la información que habíamos comentado. Entonces, aquí también tenéis un acceso directo para ver todos los documentos y también aquí podéis agregar archivos desde esta sección. Estos documentos que también se pueden acceder desde aquí, también podéis acceder desde aquí. Aquí en esta carpetita también os llevaría los documentos y podéis introducir más si quisierais. Y luego aquí en tareas podemos ver de forma también más visual en un calendario, en el calendario de noviembre, el de diciembre, el de enero, así podéis ir viendo de forma mensual las tareas que tenéis pendiente con este expediente. Entonces, el día que tengáis una tarea pendiente os saldrá, por ejemplo, el 17, pues os saldrá un cuadrado en azul, y entonces ya sabéis que el 17 de noviembre tenéis una tarea pendiente, y aquí abajo, también en un listado, os vendrá la tarea y el vencimiento, y entonces si tenéis más tareas os irán saliendo aquí en un listado, y aquí de forma gráfica lo podríais ver. Entonces también se puede ver desde aquí, desde tareas, y luego si queréis ver de forma mensual las que tenéis, pues podéis ir yendo aquí a través del calendario. Entonces vamos a pasar a comentaros lo que había dicho al principio de si queremos dar un expediente de tipo impugnado. Me voy a coger otro ejemplo aquí en expedientes. Por ejemplo, si tenemos aquí Coca-Cola, entonces si nos queremos oponer a Pepsi, pues yo tengo mi expediente de Coca-Cola y también voy a crear un expediente impugnado de Pepsi para guardarlo porque me voy a oponer a ellos. Entonces aquí en Pepsi, aquí les pongo tipo impugnado y veis que cambia el color. Si es propio nos saldría en gris. Aquí en vigilancia también cambia y yo lo quiero como impugnado. Entonces daríamos de alta el expediente, yo pongo aquí Pepsi, pongo que está impugnado para guardarlo porque me voy a oponer a él. Entonces mi cliente Coca-Cola se va a oponer a este expediente. Entonces aquí en cliente yo tendría que seleccionar el cliente que ya tengo previamente dado de alta, que es este cliente mío. Entonces, como es él el que se va a oponer a esta marca, pues lo guardaría. Entonces, una vez que lo tengo aquí guardado, aquí en domicilio voy a ver la información de mi cliente. Y aquí en titulares, lo que tenemos que hacer, en vez de guardar, en vez de seleccionar el titular, que es el que lleva mi marca de mi cliente Coca-Cola, como lo tenemos en oposición, habría que hacer previamente, aquí en mi cliente, voy a acceder a la ficha de Coca-Cola. Entonces lo selecciono aquí y ya estaríamos en mi cliente.
Entonces, este es mi cliente y yo aquí en titulares tengo guardado mi titular, que es el que me lleva la marca. Entonces luego habría que dar de alta, como veis aquí, otro titular de tipo oposición para Pepsi, porque como yo me voy a poner con Coca-Cola a esta marca, pues aquí guardamos también un titular de esta marca a la que yo me opongo, pero aquí en tipo habría que poner oposición. Y lo guardo aquí dentro de Coca-Cola porque es el que se va a oponer a él. Entonces ya lo tendría creado, que habría que ir introduciendo, pues aquí pongo la denominación y cambio el tipo. Entonces una vez que lo tenemos ya creado, lo cierro y entonces aquí en titulares, en vez de tener mi titular, que en este caso pondría principal Coca-Cola, pues lo he cambiado y entonces selecciono el que está en oposición, que es Pepsi. Y entonces este sería el titular de este expediente, ya que no es un expediente mío, sino al que me voy a oponer. Y habría que guardarlo así. Y todos los demás campos serían iguales. Luego vais introduciendo la información que queráis y los demás campos serían iguales. Y aquí, si queréis, podéis también introducir vuestros datos de Coca-Cola, porque es vuestro cliente que se va a oponer a esta marca. Y aquí, como veis, por ejemplo, este expediente, que en país es España, aquí si le damos al organismo oficial, vemos que aquí, porque el otro ejemplo era de México y no teníamos aquí esto disponible, pero aquí vemos que si es país España, aquí tenemos acceso a estas solicitudes que nos las podemos descargar y entonces nuestra información en esta solicitud se rellenaría con los datos que tenemos en la ficha de nuestro expediente y nos lo podríamos ya guardar o enviar. Y aquí tenemos todas estas. Y aquí podemos acceder también a la página oficial de nuestro organismo. Entonces, este, por ejemplo, veis que sí que tenéis que aquí en examinar, si tenéis algún gráfico, lo podéis meter y si no, os saldrá la denominación de este expediente, como hemos visto en el expediente anterior, de ejemplo. Y entonces ya habríamos visto el apartado de expedientes. Bueno, luego si queréis crear un expediente nuevo, habría que darle aquí arriba a nuevo. Luego, si queréis eliminar alguno, habría que darle aquí a eliminar, pero como os comentaba, es mejor que si un expediente lo dejáis de llevar, pues que lo cambiáis de alta, lo pasáis a baja, en vez de eliminarlo, pero tenéis aquí la opción. Luego también, si seleccionáis uno, por ejemplo, selecciono este, para poder abrirlo le podéis dar aquí también a editar o lo podéis copiar y entonces os copiaría uno exacto si luego queréis modificar el que hayáis copiado con alguna información. Y aquí en nuevo para crear un expediente nuevo. Y entonces habría que ir metiendo los campos que hemos visto. Primero, una vez se haya metido el expediente y hayamos metido también el país, ya le daríamos aquí arriba a guardar para que ya lo tengamos guardado y creado y luego ya podemos seguir modificándolo o introduciendo la información, ¿no? Para introducir pues la denominación, el cliente y luego ya los datos que vayamos teniendo de este expediente pues poco a poco se van metiendo y entonces así se iría retroalimentando y un poco creándose a la vez pues el vencimiento también se crearía automáticamente a través de los actos, al igual que las tareas.
Entonces, si tenéis alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, ir poniéndolas en preguntas como habéis estado haciendo. Y ya habríamos visto el apartado de expedientes. Si en futuros webinars queréis que demos otros apartados de APIGES, pues tenemos en nuestro correo nos podéis mandar cualquier sugerencia y las sugerencias serán bienvenidas para futuros webinars, pues un poco adaptarnos y dar lo que más os interese o tratar los apartados que nos vayáis comentando, pues que preferís que los tratemos. Al haber dado ya la sesión de noviembre sobre este apartado de expedientes, vamos a dejar los webinars por este año de 2016 y continuaremos con los webinars a partir de enero de 2017. Y iremos dando también un webinar al mes, como hemos estado haciendo hasta ahora, y ya retomaremos temas pues como la gestión financiera, también apartados que tengan que ver con las patentes y los webinars que hemos estado dando hasta ahora han sido más generales sobre temas eh, más amplios y los hemos dado de manera más general y entonces ya en el futuro pues iremos dando a lo mejor algunos apartados pues más complejos y iremos tocando también más en profundidad otros apartados. Entonces, por ejemplo, hoy que hemos dado el tema de expedientes, si tenéis, no es una marca nacional, si por ejemplo tenéis una marca comunitaria, se introduciría de la misma manera. Con elegir la modalidad, una vez que abréis un expediente, si ponéis modalidad, pues marca nacional o marca comunitaria o marca internacional. Con poner, por ejemplo, la marca comunitaria es la A, pues si ponéis la A, un espacio y luego el número, luego ya los demás pasos serían los mismos. Vais introduciendo la información que tengáis y la guardáis. Entonces, independientemente de la modalidad, los expedientes se van creando igual. Habría que poner simplemente, pues en vez de una M de marca nacional, pues marca A de marca comunitaria. Tener en cuenta siempre que hay que poner un espacio y luego ya el número del expediente. Entonces, depende de la modalidad, hay que cambiar esa primera letra. Los demás procesos serían los mismos. Si vais teniendo más preguntas o más dudas, me vais poniendo por el chat las preguntas que tengáis. Y entonces lo que os comentaba, que en el futuro iremos dando más temas más específicos y más en profundidad. Y con cualquier sugerencia que tengáis, pues nos decís por correo y en enero iremos retomando los webinars. Entonces voy a dejar unos minutos el chat abierto por si tenéis más preguntas, pero ya habríamos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias por haber asistido, espero que os haya interesado y nos vemos ya en enero con las próximas sesiones. Muchas gracias a todos y que tengáis buen día.